Perfecto. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla para que comencemos nuestra sesión del día de hoy. Bien, están viendo el aula, ¿cierto? Súper. Sí, Bien, bueno, me sí, vuelvo lo veo. a presentar Sí, muy brevemente esta larga también, digamos, presentación por parte de Sergio. Bueno, mi nombre es Mauricio y voy a estar siendo entonces el instructor de esta parte del curso. Bien. Bueno, en el aula, espero que ya hayan podido revisar la clase de la semana. Si es que no, todavía tienen tiempo, digamos, por supuesto, para poder hacerlo, pero es importante que lo puedan revisar, porque en estas sesiones no vamos a ver tan directamente el contenido que está mencionado ahí, más bien lo vamos a orientar a complementarlo, digamos, con algunas cosas, pero sin duda, digamos, vamos a buscar con ello que usted pueda comprender, digamos, ciertas cosas que nos parecen relevantes a este propósito. Bueno, hay algunas actividades también que va a poder hacer. Particularmente hay un quiz que va a poder revisar. Y también hay un caso que también se encuentra acá que también lo puede revisar para ese propósito. Finalmente, bueno, está el tema de la evaluación. La evaluación comienza el día lunes, tal como se indicó. Bueno, eso está, digamos así, por calendario. El día jueves vamos a revisar particularmente lo que es la evaluación, por lo tanto igual ahí voy a preguntar eventualmente si es que tal vez se va a poder adelantar para que se pueda abrir, porque en verdad el día jueves está contemplado en la sesión. Vamos a revisar de qué trata finalmente la evaluación. De hecho, se va a dar pie a que usted pueda comprender qué es lo que tiene que hacer y ahí hablaremos hoy de ello al respecto. También se deja un material complementario, que en este caso está asociado a lo que es la descripción de la ley, de la nueva ley de protección de datos personales, que entra en vigencia el 1 de diciembre de este año y que acá, bueno, se deja un documento de síntesis que igualmente es como relativamente oficial, no es la ley, que eventualmente, por supuesto, puede ser más dura de leer, sino que más bien es un resumen, igual escrito por un abogado, pero que eventualmente me parece que es el mejor resumen que he podido encontrar, digamos así como que esté público disponible. Bien, ya con esto entonces voy a irme ahora hacia lo que será la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla un breve momento para volver a compartir pantalla ya en lo que es ahora nuestra presentación. Bien, bueno, descubrí un poquito alguna dinámica que pudieron haber tenido en este caso con Aníbal, pero les voy a pedir que si es que quieren hacer alguna pregunta, que espero que así sea, efectivamente, usen levantar la mano, así como yo lo voy a hacer ahora, sí, lo estoy haciendo ejemplo. También pueden reaccionar, si les parece, me parece interesante ese tipo de reacción. Si quieren mantener la cámara encendida, perfecto, porque igualmente la idea es que se conozcan, van a estar juntos durante todos estos módulos. Y finalmente, les pido que igual pueden ocupar el chat para también hacer preguntas, y que tal vez dicen como, me gustaría preguntar o comentar algo, pero tal vez eh, no quiero como interrumpir o como que eventualmente como, no sé, tal vez tener que hablar. Eventualmente igual puede ocupar el chat y yo estoy viendo acá el chat en línea, así que igualmente si es que hace alguna pregunta, igual lo voy a poder revisar con ustedes. Bien, dicho eso entonces, ahora sí, ya me voy a compartir pantalla y esto acá. Em, Ahí está. Perfecto. Ya deberían estar viendo una pantalla casi completa, ¿cierto? sí Sí. se ve. Genial, muchas gracias. Entonces, vamos un poquito con lo que va a ser esta sección del módulo. Bien, bueno, la era de la información. Ese, digamos, viene a ser, digamos, nuestra introducción al tema. Sin duda, hoy día podríamos decir que las organizaciones generan más datos que nunca. O sea, es una realidad, en definitiva, que cada interacción, cada paso, cada acción, de una u otra manera, termina siendo capturada por, digamos, alguna aplicación, algún sensor, alguna cámara, algún audio, y finalmente todo eso se convierte en un dato. Dato que desde luego las organizaciones han buscado poder aumentar su captura desde el punto de vista de que tal vez habían antes algunos datos que tal vez eran interesantes para el negocio, que tal vez, por ejemplo, se capturaban a través de formularios que tenía que completar
digamos, tal vez una persona, a lo mejor una recepcionista que efectivamente estaba con un formulario solicitando algunos datos a una persona, y hoy día pasamos a que tal vez hay un sensor que efectivamente está, no sé, viendo las caras, etcétera, a través de lo que son diferentes formas, digamos, de cómo hoy día se crean los datos. Esto, bueno, sin duda hoy día abre que hay ciertas oportunidades, particularmente desde el punto de vista de la automatización, o sea, que podemos hacer tal vez los procesos de una manera más expedita, porque finalmente tenemos información para aquello. Por otra parte, podemos hacer analítica avanzada, que podría entenderse como el uso de la IA, ¿cierto?, para poder hacer cierto análisis que tal vez nos lleve, por ejemplo, a podernos anticipar ante algún fenómeno, tal vez entregar alguna mejor promoción, a lo mejor poder llegar de mejor manera hacia algún cierto público o ámbito específico. Y finalmente también, desde luego, junto a ello, poder tomar decisiones que se basen en datos. Este concepto, digamos, también bastante usado, que habla como de la toma de decisiones basada en datos. Pero sin duda, el gran desafío que se genera a través de esto es que, bueno, en verdad, si bien hoy día se generan muchos datos, parece que eso es lo más simple desde el punto de vista que puedo invertir en una, tal vez, infraestructura, puedo tener un sistema que capture información, pero finalmente el desafío sigue siendo, y probablemente así va a continuar, seguir siéndolo, es transformar estos datos en información confiable y útil para la organización. O sea, en hacer que algo de verdad entregue valor de cara a lo que es el negocio. Y en este ámbito, cuando hablamos del negocio, uno puede decir, bueno, pero ¿a qué nos referimos? ¿Con qué es este concepto que creo que ya lo he mencionado 3 veces en lo que van estos minutos de sesión? Cuando hablamos de el negocio, particularmente, vamos a estarlo entendiendo como la organización, pero no solo como la organización en sí, sino como los procesos de la organización, o sea, aquello que lo entendemos como el core de la empresa, lo que da vida finalmente a una organización. Una empresa en sí es una entidad económica que en el fondo tiene un proceso productivo. Y por tanto, desde ese punto de vista, es que entonces el entendimiento de los datos comienza desde ahí, comienza desde entender que en el fondo la información es básicamente una representación de la operación de la empresa. O sea, lo que tienen como objetivo los datos finalmente es generar una representación, no es la realidad, es una representación que además es imperfecta, pero que en el fondo es para bien o para mal una representación de los procesos de la organización. Tenemos, por supuesto, diferentes sistemas. Hoy día está caracterizado el mundo tecnológico por contar con múltiples sistemas y plataformas. De hecho, se ha dejado un poco atrás algunos conceptos que apuntaban a que, por ejemplo, hubiera una gran base de datos corporativa en donde hubieran muchos sistemas conectados a esta, a pasar hoy en día en que si bien eventualmente igual hay un ERP, que tal vez a lo mejor concentra una importante cantidad de operaciones de una organización, ya sea mediana, grande o incluso pequeña, con algunos servicios también de ERP a veces más acotados, con ciertos módulos. También hay un ecosistema ya de lo que son las plataformas y las aplicaciones que se extiende mucho más allá de lo que tal vez es tener un mero sistema core o sistema corporativo. Y dentro de ello, estos sistemas, claro, registran en definitiva objetos del negocio. O sea, por un lado se registran clientes, colaboradores, procesos, productos, transacciones, todo lo que vendría a ser como el conjunto de lo que entenderemos como los ámbitos de la información. Pero para, en definitiva, poder hacer que esos datos se conviertan en valor para la organización, es muy necesario darle el contexto debido. O sea, no basta simplemente con capturar el dato, sino poder entregarle contexto a ese dato y que el uso y el tratamiento de ese dato se dé siempre considerando el debido contexto en el cual se generó, el objetivo que tal vez tenía esa generación y cómo se relaciona finalmente con mi proceso. De esa manera, existe algo que se denomina, de hecho, reglas de negocio, que en definitiva establecen, digamos, lo que vendría a ser, valga la redundancia, ciertas reglas, ciertas normas que se establecieron respecto a la interpretación de los datos. Eventualmente, una regla de negocio podrá ser que tal vez un 1 significa que una persona entró a un local y tal vez un 2 significa que la persona salió del local. O bien, podría ser que a lo mejor un 1 significa que efectivamente tal vez la persona está calificando con una nota 1 algún servicio que le prestaron dentro de una organización, y puede ser que el 7 sea que efectivamente una
escala de 1 a 7, a lo mejor la nota máxima que está puntuando en algún tipo de servicio. O sea, en definitiva, son finalmente las reglas que le dan sentido a que los datos sean interpretables, que se puedan, digamos, comprender. Y ello, entonces, no queda de otra forma que es, digamos, ceder en cierto ámbito, que finalmente comprender los datos implica comprender cómo opera una organización. O sea, todo parte de los procesos. O sea, cuando uno, por ejemplo, lo que quiere decir es, bueno, hagamos un mapeo de los datos que tiene una organización, busquemos entender qué datos genera una organización. Lo que hay que hacer para ello es no partir preguntando dónde está el dato, cuál es el dato que quiero. En el fondo debo partir pensando, bueno, cuáles son los procesos que tiene esta organización. Y dentro de esos procesos es que entonces yo voy a tener los datos, datos que van a fluir a través de estos procesos, datos que cada acción, probablemente cada etapa dentro de ese proceso, vaya a ir generando. Y entonces sobre esos datos, el que nos importa poder comprenderlos para poder avanzar en lo que sería esta generación de valor a través de la información. La información y el uso igual depende de cada organización, y eso es muy importante, porque eso significa que por más que tengamos marcos de referencia y que hayan buenas prácticas, no significa que van a ser aplicables a todos, porque de hecho el ámbito de la gestión de la información va a depender demasiado de los procesos mismos que tenga la organización. Puede ser que en el caso de Waze, de hecho, es cierto, la información en línea y la geolocalización son esenciales. Tal vez muchas organizaciones temáticas como esto, la verdad es que tal vez no. El caso de Uber, en el fondo, la importancia que tiene para Uber poder conectar la oferta y la demanda en tiempo real, que es lo que determina las tarifas, por un lado, y por otro lado, determina los tiempos de espera, y finalmente el funcionamiento de la aplicación gira en torno a el comprendimiento inmediato de cómo está haciendo la oferta y la demanda, digamos, por un lado, de aquellos choferes que quieren llevar gente, aquellas personas que quieren ser transportadas de un lugar a otro. El censo, que por supuesto es un caso muy interesante, ¿cierto? Toda una coordinación que hay en el fondo para hacer la captura de la información, información que por supuesto termina siendo súper relevante para lo que es el desarrollo de políticas públicas, así como para generar todo lo que vendría a derivarse de aquello, como pueden ser asignaciones de ciertos beneficios, presupuestos, entre otras cosas. eh, y que entonces implica un despliegue que en el fondo está muy orientado a la exactitud. O sea, que en el fondo me duele que eventualmente tal vez tenga un dato en un censo que no sea el representativo. Y entendiendo incluso que no voy a poder censar a todos y que podría también haber preguntas que tal vez a nivel de censo puedan ser bastante autodeclarativas y por tanto, digamos, comillas, no representar fielmente la realidad, aún así va a haber un esfuerzo importante en tratar de buscar una representatividad a través de ello. Las redes sociales, ¿cierto? Que el caso de las redes sociales es muy interesante porque finalmente como que el valor que entrega la red social no es en sí lo que entrega la red social, o sea, lo que entrega esa organización en sí, a diferencia, por ejemplo, del caso de Uber, que técnicamente es como que busca intersectar básicamente lo que serían dos necesidades, por un lado quiero trabajar, por otro lado quiero ser transportado. En el caso de la red social, el valor que existe viene dado por el contenido que suben los mismos usuarios. O sea, en definitiva, son terceros a la organización, en este caso son sus propios, digamos, clientes, lo que a la vez, también por un lado, viene a ser como un proveedor, en la perspectiva que lo atractivo de muchas redes sociales, en el fondo es el contenido que agregan las otras personas. Y eso es lo que motiva finalmente. Entonces, en ese contexto, la red social solamente busca ser una especie de catalizador, de poder generar acciones, funcionalidades que estén orientadas a poder soportar esa red, de lo que sería cómo fluye la información, que en el fondo no es de ellos, sino que pertenece a alguien, y que esa información es lo que finalmente le da vida o sentido a estas redes sociales. Y bueno, la meteorología también, digamos, como otro ejemplo, claro, desde luego la importancia ahí de los modelos predictivos. O sea, en este caso, como ya he mencionado, la analítica avanzada apareciendo ahí como lo que se entiende el conjunto de herramientas tecnológicas que permite hacer, digamos, una predicción, desde luego hace que sea crítico en términos de que es lo que tal vez nos parece más lógico desde la meteorología, el hecho de, bueno, cómo podré saber si mañana o la próxima semana va a estar lloviendo, y cómo ese tipo de decisiones, que puede a veces ser tan banal como decir, bueno, voy a revisar el tiempo para ver tal vez qué ropa me pongo o qué ropa llevo de viaje, tal vez si voy a ir a algún lugar,
también puede terminar siendo decisiones súper relevantes de cara a lo que podrían ser decisiones, por ejemplo, a nivel, no sé, voy a cosechar una semana o esperaré a la siguiente. Bueno, entonces, en resumen, desde luego, el valor de los datos depende del contexto y de cómo cada organización los utiliza. O sea, no tenemos una fórmula mágica ni poder decir de que finalmente hay una forma única de cómo debe gestionarse, sino que todo siempre va en el contexto de una organización y las necesidades entonces de la información van a variar en los diferentes ámbitos. Ahora, lo interesante es que si bien puede parecer que hay demasiada disparidad entre las necesidades, eh, acá hay dos cosas que al menos pudiéramos observar. Y lo primero es que por un lado, si bien la gestión de los datos como tal puede ser muy distinta desde un lugar a otro, la verdad es que la gobernanza de los datos, como ya vamos a conversar, la verdad es que no es tan distinta desde la idea de que particularmente el establecimiento de reglas para que esto pueda funcionar sigue principios comunes. Y bajo esa idea es que entonces lo que vamos a estar revisando pudiera, por supuesto, ser aplicado de manera transversal. Y asimismo, si bien un poco se va también del alcance de este curso, lo interesante es que igual muchas técnicas de análisis, cuando ya entramos también de cara a lo que es el entendimiento de la información, muchas veces repite patrones. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, mismas técnicas que se utilizan en un rubro suelen ser aplicadas en otro. Porque en general, de eso va un poco lo que es el modelamiento matemático, muchas veces hablando, de cómo se representan ciertos fenómenos y ciertos casos, digamos, de negocio. Bajo esa idea, si bien pueden a veces ser necesidades muy distintas, muy probablemente las técnicas, digamos, tecnologías que existan, eventualmente no serán tan distintas. Bueno, desde aquí nos vamos entonces con un poco esta premisa, que es que la información no representa perfectamente la realidad y eso es una característica de los datos y que tenemos que asumir con ella, tenemos que vivir con ella básicamente. Que bueno, tenemos en el fondo errores de captura, datos mal digitados, fecha incorrecta, registros incompletos. Eventualmente acá los clásicos es cuando uno ve que hay una fecha de una persona que nació en 1900 y uno entiende, bueno, tal vez será que no había fecha, le pusieron algún valor. También, ¿cierto? Eventualmente, no sé, números de teléfono, que alguien dice, bueno, este número de teléfono tal vez no existe, alguien colocó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, bajo esa idea, siempre hay que entender de que en el fondo la información no se trata que va a ser perfecta siempre, y no se trata que, por ejemplo, el gobierno de datos va a buscar que todos estos datos siempre estén correctos, sino que eventualmente va a ir, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el uso que le voy a dar a ese dato? ¿Y qué tanto eventualmente me duele que eventualmente el dato no sea completo? Entendiendo que voy a tener siempre que asumir que va a haber información de este estilo. Inconsistencia, ¿cierto? Información que puede diferir entre sistemas o procesos. Y tal vez acá es como un poco más, tal vez puede ser un poco más grave, porque en el caso de errores de captura, uno dice, bueno, la persona digitó mal. Muchas veces los errores de captura se pueden prevenir porque uno configure bien las plataformas de captura. O sea, eventualmente alguien dijo, bueno, tal vez alguien está colocando, por ejemplo, los root de manera distinta cada vez que se lo pido. Entonces, tal vez alguien dijo, bueno, puedes ponerle un validador de root para que efectivamente valide el formato, ¿cierto? Digamos, que son cosas bastante comunes. Pero cuando hablamos de inconsistencias, puede ser un poco más grave, porque tal vez estamos diciendo que podemos tener dos sistemas, pero que tal vez un mismo dato está representado de diferente forma. Y eso, claro, la verdad es que puede ser que desde la perspectiva, por ejemplo, de un área de venta, a lo mejor ellos consideran que la venta está realizada cuando existe algún acuerdo con el cliente y para ellos eso sería tal vez una oportunidad ganada. Pero por supuesto, pudiera también suceder que tal vez haya otra área que a lo mejor hace la evaluación cuando finalmente se ejecuta, digamos, se devenga, tal vez lo que podría ser, por ejemplo, cierto proyecto, porque a lo mejor no te vendió un producto, te vendió un proyecto. Entonces, en verdad, cuando se vaya ejecutando el proyecto, es que yo hable de que efectivamente se devenga a lo mejor tal ingreso. Bueno, ¿qué genera eso? Un poco, que en definitiva yo podría ir a preguntarle al área que tal vez ve la ejecución de los proyectos y el área que ve las ventas de los proyectos y me van a decir datos distintos. Y es como, oye, pero ¿cómo? Si me está diciendo, ¿por qué me está diciendo que las ventas son distintas si efectivamente los periodos son los mismos y los proyectos de un lado son los mismos que están en el otro? Solamente son diferentes etapas del proceso. Y finalmente, claro, es porque
en definitiva, muchas veces la inconsistencia no necesariamente es porque hay un sistema que está con una integración mala, ¿verdad? Igual a lo que pudiera suceder, sino que muchas veces se van a dar porque efectivamente hay contextos de uso distintos y que pueden provocar que en el fondo, si no se presentan adecuadamente y no se gestionan adecuadamente, una organización pudiera caer en tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque en el uso que le quiera dar, tendrá que tener presente qué dato me sirve más. Tendré que hacer, tal vez, aquello análisis basado en el dato que viene desde el área de ventas, o tendré que hacerlo basado en el dato que viene desde la ejecución de los proyectos. Y bueno, desde luego que para eso existe también el gobierno de datos, para lo que se podría entender como aunar definiciones. Cuando hablamos acá de aunar definiciones, nos vamos a referir a la idea de poder establecer criterios comunes de usabilidad y con ello poder establecer una especie de glosario, así como más técnicamente hablando, de lo que se entenderán como conceptos de negocio y la importancia que va a tener que esos conceptos de negocio puedan quedar fundados, puedan quedar comprendidos y finalmente puedan ser comprensibles para todos dentro de una organización. La obsolescencia. Chuta, le pido el teléfono a alguien. El día de mañana a lo mejor ya quedó obsoleto. El día de mañana a lo mejor ya cambió de teléfono. Cambió de estado civil. O sea, tal vez le ha tocado en una de esas haber visto tal vez algún dato de estado civil. Y que uno siempre se lo cuestiona, es como, ah, claro, pero tal vez cuando se capturó, pues, como seguirá soltero, y dice, no, no me tenga que estar soltero esa persona. Entonces, bueno, de una u otra forma, uno dice, bueno, tal vez siempre hay como información que uno asume que rápidamente va a quedar obsoleta. Y la verdad es que eso es así. O sea, hay datos que en el fondo, digamos que pareciera que su característica sea ser obsoleto. Pareciera ser que el Estado civil es obsoleto. No porque no sea útil, eventualmente, que puede tener algún tipo de utilidad. Puede servir para, por ejemplo, hacer perfiles de consumidores. Son distintos, tal vez, los consumos que puede tener una persona soltera que la tiene una persona casada. Pero finalmente es información que un poco se captura, parte, digamos, y pareciera que ya queda obsoleta. Ahora bien, la falta de contexto, bien como también mencionaba, es un poco lo que mencionaba con la inconsistencia, pero en el caso de la falta de contexto, va un poco más allá, que en el fondo es que muchas veces puede ser de que tal vez los datos no representan correctamente la información. Y eso pasa porque finalmente el uso que finalmente se le da a las plataformas usualmente para capturar la información, a veces no es el que venía por diseño. Bueno, ¿qué pasa un poco? Uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que, por ejemplo, haya un RP que permita capturar información asociada a una operación médica, donde tal vez se van tomando los cortes del tiempo, digamos, se va registrando la hora de, por ejemplo, de ingreso a pabellón, de algún tipo de atención o prestación que se realice a una persona, y puede ser que en ese proceso hay un sinfín de, no sé, de etapas por las que va pasando, y a lo mejor se quiere ir capturando el dato de cada uno de los casos. A lo mejor llega un momento en que queda la persona para la operación lista, llega el anestesista, pero falta que llegue el médico a hacer la intervención. Entonces, todo esos tiempos uno los podría medir. Pero ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, en vez de medir esos tiempos, nos ponemos a registrar por cumplir simplemente un dato final. Significa que estamos haciendo que un campo, una columna, digamos, de un dato, que a lo mejor debiera ser cuando el médico ingresó, a lo mejor en verdad el médico ya había ingresado hace rato y simplemente se ingresó más tarde. O sea, después cuando ese dato llegue, tal vez al área que lo va a analizar, que obviamente jamás estuvo en la operación, no tiene idea de qué es el dato y podría estar levantando que, por ejemplo, hay un atraso por parte de los médicos, pero en verdad a lo mejor no es un atraso, sino que en el fondo es que el dato que se está capturando no correspondía finalmente a el caso que se quería representar, que a lo mejor eventualmente era medir ese tiempo. Y bueno, desde luego, los problemas históricos que en general siempre es todo un tema y que tal vez no todas veces se hacen cargo, ni siquiera tal vez quienes generan o pudiera uno esperar que se van a hacer cargo, donde tal vez te cambian las mediciones, las definiciones, las métricas. A nosotros, por ejemplo, nos pasa esto con los rankings de las universidades, que a veces, por ejemplo, se le ocurre innovar y dicen, bueno, efectivamente, claro, los instrumentos hay que seguirlos mejorando, mejora continua, pero bueno, ¿quién se hace cargo de que después eso sea comparable? Entonces, de repente dicen, mira, el año pasado la última medición fue la 2024 y ahora la medición de este año se va a llamar 2026. ¿Y por qué te saltaste un año? Pucha, no sé por qué quise. Bueno, y después como, bueno, y cambiamos todas las normalizaciones y ya no hacemos que ninguna es comparable a plata.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿y ahora cómo analizo esta información? No sé, ahí está el dato, bueno, el dato es el dato. Pero finalmente esos cambios de definiciones también muchas veces son bastante dolorosos. O sea, y acá un poco resumiendo, es complejo a veces trabajar con datos, porque lo más complejo de trabajar con datos a lo mejor no es saber ocupar Power BI, tal vez ni siquiera ocupar Python o alguna otra herramienta más sofisticada. Es que a veces el tratamiento de datos involucra esto, tener que trabajar con esto. Y a veces se cree que eventualmente puede ser súper entretenido hacer modelos predictivos, voy a ocupar IA para hacer un análisis, cambiar el rumbo de esta organización, identificando dónde es que debo evocar la mayor cantidad de esfuerzos, pero puede pasar que a veces esa actividad que puede sonar como tal vez tan interesante o a la vez como tan sofisticada o como de mucho conocimiento previo que tal vez hay que llegar para eso, puede ser que muchas veces eh, en general el tiempo que uno dedique a eso va a ser poco en relación a todo el otro tiempo que te va a implicar avanzar con esto. O sea, en el fondo superar esos errores de captura, generar que haya consistencia, buscar trabajar con un dato que eventualmente se entienda como que este dato no es obsoleto, este dato lo puedo ocupar, o sea, tomo una decisión de querer ocuparlo. Puede ser una fuente externa que no la controlo, pero tal vez digo, ya, pero igual es el dato que entiendo que es el vigente hoy, darle un contexto y, por supuesto, muchas veces solucionar, bueno, ¿qué hago con estos cambios históricos? A veces se le ocurre a la empresa cambiar el sistema, pero que se hace cargo de, chuta, ya, pero ¿cómo normalizamos los datos de un sistema al otro? No sé, bueno, el área de datos se la tendrá que tal vez arreglar, o si no, partirá tal vez desde un momento en adelante capturando la información y para atrás, no sé, ahí, bueno, ahí se verá. Entonces, claro, digamos, tiene todo un desafío, que no es solamente finalmente llegar y capturar información y decir, la meto un software y como que empieza a verse todo bonito, sino que muchas veces uno se encuentra con esto. Y de hecho, yendo ya también hacia un ámbito no solo de la usabilidad o del punto de vista de decir si el dato me es útil o no, también hoy día este tema se hace cada vez más presente, que en el fondo es que la organización no siempre tiene información que realmente le pertenece. O sea, ¿en qué ámbito? Que en general la información que uno usa viene de usuarios. Y ahí viene un tema, porque la definición de dato personal, por si usted no lo sabía, es súper amplia. Y la definición es que todo dato que sea asociable, digamos, a una persona, es un dato personal. Eso quiere decir, vamos a hacer acá, dicho eso, el ejemplo directo. Usted acá está en esta reunión, acá está apareciendo su nombre, y esto va a generar automáticamente una lista que la va a tomar Eduardo, y esa lista va a decir la cantidad de minutos que usted estuvo en esta sesión. Eso es un dato personal, y técnicamente usted es el titular del dato. Ahora, claro, nosotros hacemos uso de eso porque es parte de la prestación del servicio educacional que le estamos dando a través de esta sesión. Pero fíjense cómo suena, porque uno podría pensar que a lo mejor las calificaciones también igual son de la universidad. Usted acaba de tener una calificación. De hecho, veo que hay cierta preocupación también un poquito de cómo se nos viene el tema de las evaluaciones siguientes. Pero realmente uno podría decir, bueno, es un dato que lo va a generar la universidad. Este Teams es de la universidad, está pagado por la universidad. Pero finalmente, el dato, como va a quedar asociado a usted, en verdad es un dato personal de usted. Ahora, no es lo mismo decir un dato personal que directamente decir un dato confidencial. Pero igual hay que establecer en ello que en verdad los datos personales en verdad sí son confidenciales. Pero que sea un dato confidencial no significa que no pueda compartirse con nadie, sino que significa que deben haber resguardos en su tratamiento. Resguardos que particularmente en el último tiempo han comenzado a ser también normados por ley. Eh, bueno, sin duda también hay otros datos que se entregan por terceros, básicamente lo que pudiera ser contestar un formulario, y también datos que se obtienen de fuente externa, donde, claro, en el caso de la fuente externa, tal vez un poco lo más jodido es que te quedas como que la confiabilidad no la puedes validar tú. O sea, en definitiva tienes que asumir que el contexto que te entrega la fuente es todo lo que tú tienes, pero tal vez es un dato que lo necesitas. A lo mejor hay un dato que te permita hacer benchmark para decir, bueno, de acuerdo a datos públicos recopilados por tal vez algún servicio nacional, tal vez estamos en esta posición respecto a nuestra posible competencia. O sea,
eventualmente ahí siempre hay un grado que uno dice, bueno, cuando quiero tal vez hacer análisis de ese estilo, voy a tener que renunciar a la precisión. Por otra parte, las restricciones de uso y acceso. Como mencionaba, por ejemplo, el caso de los datos personales, volviendo a ese ejemplo, son sin duda un caso típico de que finalmente lo que se va a manejar en ello es restringir el uso y el acceso. Y acá no es obviamente a todos, sino que en el fondo es entender que los datos se utilizan para finalidades específicas y por tanto todo uso se debe enmarcar en aquello. Ahora, también ahí aparecen las temáticas de privacidad y anonimización. ¿Qué es lo que sucede? Que eventualmente uno puede decir, bueno, pero si tengo un dato personal y de repente digo, oye, y de repente me olvido del root y me olvido tal vez de algo que identifica a la persona, ¿seguirá siendo un dato personal? La verdad es que no. Y precisamente ahí se genera entonces una alternativa, que en el fondo es la anonimización. ¿Qué vendrá a ser eso? Una técnica que entonces uno pueda aplicar a los datos para disociar lo que sería la persona del dato. O sea, es una abstracción que yo genero sobre el dato de tal manera que no dependa, digamos, de esa persona, porque el dato no va a estar asociado a esa persona y por tanto pierde su cualidad de dato personal. La pierde en el buen sentido. La pierde haciendo que ciertos elementos de cumplimiento normativo, ciertos aspectos legales, desaparecen, al menos desde la perspectiva de aquello. De todas maneras, eso sí, la anonimización es más compleja que llegar y decir ya le borro el root. Porque, por ejemplo, si la siguiente columna era el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, ya con eso igual tuve toda la persona. O sea, eh, el dato personal va más allá si lo que tiene ahí asociado es un root e incluso un nombre. Porque hoy día, incluso con elementos de IA, que hacen que sea más fácil ubicar en cierto ámbito a la gente o poder hacer cruces de información, es que si tú tienes unos datos y tú pudieras hacer cruces entre ellos, eso también se considera como dato personal si es que yo puedo llegar a la persona. O sea, son datos que potencialmente pudieran ser utilizados para identificar personas. ¿Qué pasa entonces con ello? Que la anonimización, las técnicas de anonimización van más allá muchas veces de lo que vendría a ser simplemente quitar como el root y el nombre. Muchas veces estas técnicas también implican que yo tenga que a veces eliminar registros. ¿Por qué? Porque si hay una combinación de atributos que tiene una persona, eventualmente esa combinación puede ser que revele quién es esa persona. Un ejemplo, por ejemplo, el DEMRE. El DEMRE es el encargado a nivel nacional de lo que es la evaluación de las pruebas que rinden los estudiantes de cuarto medio, digamos, y personas que quieren acceder centralizadamente a estudiar una carrera de educación superior. La anterior, bueno, la nueva PAES, anteriormente PSU, PA, PET y otros nombres que ha tenido. Entonces, el DEMRE, por ejemplo, lo que hace es que ellos publican los datos abiertos, o sea, publican los resultados de todo Chile, pero no lo hacen de manera nominada, con root. No lo hacen tampoco llegar y que colocan todas las filas y borran el root, sino que en el fondo hacen técnicas que permiten disociar ese dato. Esas técnicas particularmente buscan que, por ejemplo, si un estudiante es de un colegio muy particular, de una comuna muy particular, eventualmente ese dato lo borran. ¿Por qué? Porque ellos aseguran que cada combinación de atributos tenga al menos 5 personas. Si no hay 5 personas que cumplan un cierto atributo, eliminan el dato, porque eventualmente sería muy fácil que alguien dice, ah, yo conozco a alguien que estudió en ese colegio y eran 2 estudiantes, entonces, claro, ante esa situación, el dato también pasa a ser personal, porque termina siendo muy fácil de identificar. Y bueno, desde luego entonces gobernar datos también desde luego implica gestionar, digamos, esta responsabilidad y los límites de uso que esto puede tener al respecto. Y me voy a referir un poquitito más a esta ley, un poquitito más ahora también. Andrés, cuéntame. Sí, no sé si lo han intentado, pero ahora en Google, en la parte cuando ponen al mode y ponen un nombre de una persona, te trae todos los perfiles, te trae una información resumida de la persona, de quién es. Generalmente lo toman de LinkedIn. Y si le especifican más, como, no sé, pues, pones tu nombre completo y si hay más de una persona que se llama así, te dice ya, ¿a quién quieres saber más detalles de este o del otro? Y te va entregando más información, más información a partir de todo, redes sociales, LinkedIn y otros temas.
Así que hoy día, efectivamente, con el tema de la IA, el acceso a la información de una persona se facilitó un montón. Sí, y es lamentable porque incluso, por ejemplo, ya tiene desde hace un tiempo, de hecho, Google, por ejemplo, una funcionalidad de imágenes, donde, por ejemplo, tú le colocas una foto de alguien y te es capaz de escanear todas las posibles imágenes de alguien que se aparezca con tu rostro en Internet y puedes, por ejemplo, fácilmente llegar a sus redes sociales o puedes llegar a si tiene información en alguna noticia o algo. Entonces, claro, estamos, digamos, en un contexto de información que termina, por supuesto, siendo súper invasivo. Está este ¿Y tema eso es también, por legal, supuesto, de profesor? los... ¿Mm? ¿Es legal eso? Es que lo que pasa es que pasa a ser legal desde la perspectiva de que en algún momento muy probablemente se entregó algún tipo de consentimiento. Ahora, ahí hay que tener en cuenta que desde el punto de vista legal suceden dos cosas con el consentimiento. Bueno, para empezar, cuando uno hace tratamiento de datos personales, y esto es tanto aquí en Chile, ahora con la nueva ley, que parte el 1 de diciembre, pero lo es desde luego en otros países ya de hace mucho tiempo, y de hecho nuestra ley no es más que un poco decirlo, una copia o una homologación de otras normativas, particularmente como el Reglamento Europeo de Privacidad de Datos Personales. Pero ahí lo interesante es que en general es probable que cuando se hizo la publicación de, por ejemplo, alguna foto, eventualmente tú en algún momento entregaste un consentimiento. De hecho, sin ir más en detalle, por ejemplo, cuando uno tiene una red social como LinkedIn y publica cosas, la verdad es que la política de privacidad que básicamente tiene LinkedIn es que tú terminas aceptando ciertas condiciones cuando tú publicas algo. Tú entiendes que de una u otra manera allá lo que va a quedar público. De acuerdo, por supuesto, hay ciertas restricciones, tú puedes configurar, tomar ciertas decisiones de configuraciones que se te ofrecen, pero de una u otra forma queda cierta información disponible. Y ahí entonces está el tema, porque tú la dejas disponible, pero tú la entiendes que está en un uso acotado, no para que te puedan hacer, digamos, una especie de inspección o en el fondo. Entonces, hay un poco está ese tema. Y lo otro que está sobre esa situación, o sea, ya hay un conflicto como con la finalidad, por un lado, porque efectivamente la finalidad se puede prestar para cualquier cosa, eh, pero también hay un tema con el desgaste del consentimiento. Y esto es lo que se analiza y que usualmente a veces ha derivado en ciertas como demandas, tema que usualmente esas demandas, salvo que sean de muchas personas y generen muchos perjuicios, es difícil el cómo poder escalar, porque si bien pueden ser iniciativas contra alguna organización, lo que finalmente está teniendo que suceder es que tengan que ser las reglamentaciones, y lo va a hacer en Chile, que de hecho, como ven aquí en pantalla, van a haber multas bastante altas en monto, que en el fondo es lo único que hace que se tengan que finalmente seguir ciertas instrucciones. Y aquí me voy a referir a lo que se conoce como desgaste del consentimiento. ¿Qué significa el desgaste del consentimiento? Significa que no vale que yo a la persona le diga, mira, completamente información y abajo hazle clic que aceptan las condiciones de uso y haces clic y te aparece una cuestión gigante que tiene 20.000 páginas. Obviamente no las vaya a leer porque tú lo que quieres es registrarte porque necesitas el servicio, no sé, quieres comprar una entrada al CIR y vaya a ponerle que sí acepto. Entonces, ese consentimiento que tú estás dando para que exista ese tratamiento de datos personales eventualmente se considera muchas veces que no es un real consentimiento. De hecho, puede carecer de ser consentimiento explícito. Y ante eso se consideraría una falta, pero particularmente se da en las situaciones que existe algún tipo de perjuicio. O sea, no vale que yo coloque una cláusula que en el fondo diga ya y me autoriza que yo haga lo que quiero con tus datos y si quiero se los vendo a quien quiera, aunque la persona aceptara eso, eh, en ese caso las legislaciones de los diferentes países protegen a la persona desde el punto de vista de que, ok, dio el consentimiento, pero era realmente libre y explícito aquello, más aún, era realmente, digamos, proporcional el uso que se le iba a dar, o sea, compré la entrada al cine y acepté que pueden vender mis datos, así como que estaba escrito, claro, entonces finalmente el tema es que aunque estuviera escrito, no es válido, porque finalmente ahí lo que prevalece es que hay un perjuicio contra lo que es la persona. Y bueno, ya han habido, por supuesto, multas por este tema en otros países. Seguramente lo habrán también, por supuesto, en Chile. Como dirían tal vez también algunos abogados también en Chile, vamos a pasar de lo que se entendía en Chile como un data paradise, como
paraíso de datos, en donde hoy día prácticamente se puede hacer como lo que se quiere con la información, a un punto en donde en verdad esto ya va a ser un poquito más resguardado, y van a empezar a haber multas. Y efectivamente entonces se va a conformar esta agencia, que en verdad igual está un poquito entrampada ahora, tal vez igualmente con algunas situaciones con el nuevo gobierno, pero igual está avanzando y que en verdad igual se espera que se pueda conformar. Lo que pasa es que se ve poco probable que el 1 de diciembre esté conformada esta ADP para estar ya fiscalizando, iniciando. Entonces se está apurando para que se pueda conformar. Tiene en el fondo todavía que definirse quiénes van a liderar el proceso de montarla. O sea, tienen que abrir concursos, establecer procedimientos, porque si bien existe una ley, esa ley, por supuesto, tiene que llevarse a la operativa. Y además, el presupuesto que de hecho tienen asignado es bastante menor a, por ejemplo, el presupuesto que se dio a la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Así que Mauricio, bueno, perdón, eventualmente se crea que, esta agencia. Sí. perdón, es que Lorena tiene la manito levantada hace rato. Sí, vamos con Lorena. Gracias, pues, igual estaba esperando que terminaras, pero yo tengo una duda con el tema de cuándo el dato pertenece entonces a la organización, porque en la lámina anterior decía que el pertenece, o sea, cuando el dato lo genera el usuario, no pertenece básicamente a la organización, pero yo diría que todos o casi todos los datos que tiene la organización los genera el usuario. Y quiero poner un ejemplo porque yo trabajo en el rubro de la telecomunicación. Entonces, me quedo dando vuelta un tema que tenemos desarrollado, que es cuando se cae, por ejemplo, la red en lugares específicos con afectaciones a ciertos clientes. Si ese cliente se contacta a un canal, nosotros le informamos inmediatamente que está con un problema de red. Pero en ese caso es porque yo estoy georreferenciando a ese cliente. Entonces, ahí es como, bueno, de seguro ese cliente nunca ha autorizado que usemos sus datos como de georreferenciación. Perfecto. Bueno, seguramente tendrá que solicitarse esa autorización. De hecho, no es hoy día tan extraño ver que ya muchas organizaciones que han avanzado en este tema, por supuesto, muchas veces en ámbitos que efectivamente se va a entender que van a estar muy regulados. Particularmente los temas de marketing acá son sobrecríticos. Entonces, de hecho, empresas de retail ya han comenzado desde hace un tiempo actualizar sus políticas de privacidad, te las envían para que igual las puedas aceptar en algunos casos, y buscan de una u otra forma que efectivamente la gente las pueda aceptar y autorizar. No es que te quieran meter, digamos, como gato por liebre, pero sí es realmente que efectivamente hay una forma de trabajar con la información que efectivamente va a ir cambiando y que debiera notarse, digamos, ya en el corto plazo y seguramente ya con impacto, por supuesto, a nivel de largo plazo, de lo que viene a ser este tema. Y respondiendo ahí la pregunta, Lorena, en verdad el dato, lo que pasa es que siempre que el dato viene, digamos, desde un usuario, en verdad, no es que sea tuyo o no sea tuyo. Lo que pasa es que el dato personal, tiene un titular. El titular se le conoce a quién se le refieren los datos. Eso no significa que exista una propiedad del dato. Cuando hablamos de propiedad, a veces eso igual puede ser un poquito más difuso. El dato es, digamos, de la organización desde el punto de vista que la organización es la responsable. De hecho, es la responsable legal del tratamiento. Cuando yo tengo un dato de un cliente, como organización soy el responsable del tratamiento de ese dato. Por lo tanto, igual es un dato que en cierto sentido me pertenece desde el punto de vista de la responsabilidad y que por tanto se entiende que yo lo tengo asociado al uso de mis procesos. Eh, y bueno, finalmente, ese dato puede no ser mío desde la perspectiva de que es un dato que tiene un titular y ese titular es la persona a la cual se refiere ese dato en cuestión. Por lo tanto, en el fondo, lo que importa de ese punto de vista es que la organización tenga sus procesos adecuados a lo que sería el cumplimiento de aquella exigencia legal. Hay una serie de principios en torno a la privacidad de datos que terminan encauzando finalmente lo que uno entiende por protección de datos personales y están en la ley. Tienen algunas variaciones desde el punto de vista de algún concepto, por ejemplo, minimización tal vez aparece más en la ley a nivel de proporcionalidad,
pero de una u otra forma vienen a hacer todo esto. Lo primero es que el tratamiento sea lícito. Y acá es importante mencionar que el consentimiento no es la única base legal que lo autoriza. De hecho, hay bases legales que establecen, por ejemplo, que si existe otra ley que lo mandate, también eso se entiende como, por ejemplo, muchas veces, si hay algún tipo de investigación o algo de ese estilo, también en muchos casos puede ser de que efectivamente también puede existir un tratamiento lícito para esos efectos. Por otra parte está el tema de las finalidades, o sea, en el fondo lo que se busca es que cada tratamiento tenga una finalidad, tenga un sentido, un propósito. No puedo capturar datos porque sí, sino que tengo que planificar las capturas de información. O sea, no es como antes que tal vez digo, se lo pido por si acaso, por si en algún momento lo quiero ocupar, sino que el principio que se establece desde la ley es que tiene que haber una planificación, porque tiene que haber una premeditación de la captura que voy a hacer del dato, una proporcionalidad o minimización en torno a que voy a limitar el uso y tratamiento de los datos a lo estrictamente necesario para dichas finalidades, la calidad, que también se menciona como la importancia de mantener información actualizada a los titulares, que existe un canal eventualmente de actualización o cómo se va a actualizar la información, desde la perspectiva que yo pudiera causarle perjuicio a alguien si, por ejemplo, tal vez no actualizo la información. Estoy entregando un beneficio social, pero no tengo actualizados los teléfonos. Tal vez ahí, claro, en definitiva, quien tiene un poquito la responsabilidad, desde esta perspectiva, la responsabilidad sería que debiera existir un canal para que efectivamente ese dato hubiera estado actualizado. Responsabilidad, a nivel de que la organización se haga responsable, seguridad de que existan medidas técnicas de seguridad acordes a el riesgo que pueda tener esa información y por supuesto también que el responsable, que finalmente es la organización, guarde secreto acerca de los datos. ¿Catherine? Mauricio, sí, consulta. O sea, no todo tratamiento conlleva la solicitud de un consentimiento. No, no todo. Existen algunas excepciones como a nivel de ley, básicamente. Ok. Pero en general igual el consentimiento es el más importante, o al menos como el más eventualmente que uno pudiera pensar como destacado. Se quería, dentro del proyecto de ley, de generar una base legal, porque se llaman bases legales, digamos, las que autorizan el tratamiento del dato, se quería tener una base legal para los servicios públicos, con la idea como decir que haya un poco como decir chip libre para los servicios públicos, pero no se aprobó. O sea, si bien igual eventualmente van a haber situaciones particulares a nivel de los servicios públicos, que probablemente van a estar más la idea de que se aboque la transformación digital del Estado y que por tanto van a haber muchos probablemente servicios que van a dejar de funcionar. Por dar un ejemplo, el registro civil tenía un servicio donde tú le podías pasar el root y te llegaban de vuelta todo lo que está como el carnet. Sí, obviamente el número era y eso. Pero era un servicio que tú te podías suscribir, claro. No digo así que yo lo puedo hacer ahora y me conecto, pero eventualmente tú podías como suscribirte, pagar por él, por como estos tokens, que es como, no sé, el uso que lo voy a dar. Pero, por ejemplo, el registro civil ya anunció que eso ya no va. O sea, como que ya de hecho no están dando más. Así como que ya... y eventualmente podrán haber servicios públicos que sí lo van a necesitar, ¿cierto? Y seguramente con toda razón se les dará. Pero, por ejemplo, hoy día ya no lo tienen abierto a que una organización, digamos, privada pueda hacer uso de esas soluciones. Y en verdad hace unos años parecía muy normal, o como, mira, acá está, hasta te cobro, etcétera. Hay un modelo. Y hoy día ya se está viendo cómo eso ya está haciendo, digamos, no, esto en verdad está como súper desalineado, digamos, finalmente con lo que se nos viene. Entonces, eso ya está cambiando. Y por supuesto que va a seguir cambiando desde esa perspectiva. Andrés. Dos consultas. Una, si es que todo lo que estamos revisando está, entonces esperamos que está acorde a la nueva ley, a lo que se viene, todo lo que los papers que nos va a presentar y todo. ¿Ya está ajustado a la nueva ley o podrían haber cosas que estemos Sí. revisando que está rígido hoy día, pero mañana podría ser distinto? Ah, ya. Bien, o sea, a ver, lo que vamos a ver igual, aquí como en las sesiones, no me voy a abocar tanto a los temas de privacidad. De hecho, lo que estamos viendo ahora, no voy a volver a referirme demasiado a la ley, salvo que ustedes lo quieran, porque puedo hacer como la aclaración de las consultas que puedan existir tanto de la ley. De hecho, estoy como representante también de nuestra universidad en lo que es el programa de protección de datos personales, que es un programa que estamos
desarrollando en conjunto con la dirección jurídica y el área tecnológica, entendiendo que en el fondo el esfuerzo de implementar algún tipo de iniciativa de este estilo en una organización no es algo meramente tecnológico, o sea, implementar esto no es algo TI, es algo que requiere esfuerzo desde lo que es el área legal, desde lo que es el área de proceso, muy importante, y Un también desde levantamiento lo al que es la final de, tecnología en torno a claro, aquello. pero al final es un levantamiento de toda la organización en donde se procesan datos personales. Claro, y ahí es donde tiene cabida y sentido, y también un poco tal vez porque me quedo yo con el sombrero, para bien o para mal, dentro de mi universidad, desde la perspectiva de gobernanza de datos. Porque en el fondo lo que hace o que habilita que esto pueda ser más sencillo de manejar es un adecuado gobierno de datos. El gobierno de Mm. datos igual tiene a veces que persigue también otros objetivos. Y de hecho, llegando a esa un poco idea, es que entonces la forma de enfrentar las diferentes problemáticas que les he estado comentando en esta primera parte es a través del gobierno de datos. Ahora, ¿qué es esto? Es un conjunto de políticas, roles, procesos y estándares. Fíjense las palabras, políticas, o sea, una definición, digamos, desde arriba, o sea, un lineamiento, un ideal, un establecimiento marco de algo. Roles, o sea, el rol usualmente conlleva una responsabilidad, o sea, estructuras, digamos, organizacionales, de personas que deben cumplir ciertas funciones o que se espera algún tipo de expectativa sobre ellos en torno a esta temática. Procesos. Volvemos al tema de los procesos. O sea, en definitiva, el cómo funciona el negocio en torno a ello, y en este caso particularmente llevado a cuáles son los procesos que van a permitir el adecuado, digamos, funcionamiento de la gestión de datos, y los estándares, que se entienden como buenas prácticas desde la perspectiva de la gestión de los datos. Entonces, es todo eso, o sea, son políticas, roles, procesos y estándares para administrar los datos correctamente. Eso es, en breves palabras, que es el gobierno de datos. O sea, es todo lo que hace que los datos se gestionen bien. Si lo empezamos como a desmembrar, es como algo más simple, todo lo que se hace para que el dato se gestione bien. Donde ese todo, pues por supuesto, son políticas, roles, procesos y estándares. Y acá hablamos que en el fondo lo que se busca es que los datos sean finalmente consistentes, seguros, confiables, alineados a objetivos organizacionales, y usted le puede agregar todas las palabras que quiere, todos los atributos bonitos que usted espera dentro de su organización, y dentro de ello está también segura. Y muchas veces dentro de ese segura es como, ah, bueno, claro, queremos que sea segura. ¿Qué eventualmente es lo que debe estar seguro dentro de una organización? Bueno, por un lado, hay temas de ciberseguridad, fondo que los datos, digamos, no se los roben, por un lado, pero por otro, por supuesto, que haya un uso adecuado, ético, digamos, desde la perspectiva de que los trabajadores hagan un buen uso y que los procesos estén, por supuesto, alineados también a buenas prácticas en torno a la privacidad. Y ahí es donde, entonces, la privacidad se puede entender de esa manera como un atributo, o sea, es uno, no es todos, pero es un atributo que podría perseguir el gobierno de datos. O sea, el gobierno de datos podría buscar privacidad, podría buscar calidad, podría buscar consistencia, podría buscar seguridad, podría buscar alineamiento organizacional. En definitiva, podría buscar cualquier atributo que usted se imagine que sea relevante para la organización. Hoy día pasa a ser también relevante la privacidad, porque nadie quiere estas multas millonarias de, digamos, miles de UTM. Y bueno, bajo esa idea, es que entonces vamos a revisar aquí algunos fundamentos en torno al gobierno de datos. Por un lado, el rol del gobierno de datos busca la planificación de la gestión de los datos y el control de la gestión de datos. O sea, acá las palabras clave finalmente es planificación y control. ¿Aplicado en qué? En la gestión de los datos. Finalmente, que la planificación se entienda como cómo yo comprendo la necesidad estratégica del punto de vista de lo que necesita una organización en torno al uso de los datos. Por otro lado, el cómo establezco estas estructuras, roles y políticas dentro de una organización. Y finalmente, cómo valido que debe ser la arquitectura de datos, entendiéndolo
como el conjunto de cómo la información se organiza dentro de una organización a efectos de un uso que se alinee, en definitiva, a la necesidad organizacional. Y el control de gestión de datos, aquello como entendido de la supervisión y coordinación de las actividades de gestión de datos. Vamos a explicar un poquito más este concepto de gestión de datos, lo vamos a aterrizar a algunos conceptos. Y por supuesto a monitorear y garantizar que la gestión de datos se haga correctamente. Aquí espera un poquito el chat. Licitud del dato, base licitud. Sí, claro, bueno, ahí está el comentario. Base de licitud, claro, es lo que me autoriza a hacer uso del dato personal. Ese es el concepto que se llama. Claro, ahí por ejemplo está el tema de Entel, donde, claro, dice, el cliente autoriza expresamente, claro. En definitiva, acá lo que menciona, sí es importante mencionar de que el consentimiento informado, me vuelvo un poquito a ese tema, eh, se entrega igual desde algún tipo de acto, que usualmente es, por ejemplo, la aceptación de un formulario, la aceptación de un contrato muchas veces, o sea, usualmente la aceptación, que no necesariamente hoy día es firmarlo, sino que igual puede ser una casilla, porque no hay un formato específico de cómo puede ser el consentimiento. El consentimiento puede ser una llamada telefónica que yo diga, sí, estoy de acuerdo. Puede también ser un consentimiento. No hay algún tipo de impedimento para aquello. Puede ser verbal, puede ser un correo, pero bueno, Pero sí finalmente requiere validación de identidad. es que más que validación de identidad, el tema es que es bastante auditable. Y en términos de que sea Exacto. auditable, es que muchas veces si tu consentimiento es cuestionable, tienes todas de perder. Porque termina siendo como una palabra de una persona contra la otra. Entonces, ante eso que se busca generar siempre, evidencia. Y esa evidencia muchas veces poder, como base, poder capturar qué es lo que está aceptando, o sea, cuál es el texto íntegro de lo que aceptó. Eso hace que hoy día sea importante versionar, que no es lo mismo el cliente que aceptó una versión a otro cliente que aceptó la otra. Y por otra parte, lo que viene a ser fecha y hora, general como esas circunstancias que finalmente generan evidencia de aquello. Y hoy día un poco esa es la preocupación, porque muchas organizaciones tienen datos, pero en verdad están autorizados para poder usarlo hasta hace no mucho tiempo y todavía, digamos, ocurre en mayor o menor medida compras de base de datos. Bueno, estoy pagando por ello. Como pagué, tengo derecho a usar esos datos ahora que hay una ley que me dice que tal vez no puedo llegar y usarlos. Bueno, efectivamente ese tipo de preguntas hoy día, desde luego que los bufetes de abogados están también generando ahí sus buenos ingresos, pudiendo prepararse de cómo se van a enfrentar estas temáticas, pero finalmente, de una u otra manera, siempre van a haber brechas. Lo importante en ese caso es poder identificar las brechas. Nosotros como institución sabemos que este año vamos a encontrar muchas brechas, pero lo importante para nosotros es que vamos a buscar abordar nuestros principales procesos y que nuestros procesos, como son la captura de información de estudiantes, usted igual pasó por un proceso acá de captura de información, que también va a estar sujeto, por supuesto, a una revisión por parte de nuestro equipo, sea, digamos, por supuesto, de la manera más transparente y que finalmente igual, al final, eh, tiene algo súper noble, porque finalmente igual, si bien es una ley que busca castigar, etcétera, lo que tiene por detrás, en el fondo, es preservar la dignidad humana a través de respetar la privacidad de las personas. Por lo tanto, en definitiva, es algo que nos acerca mucho más a la humanidad. Y que nos aleja un poquito de la idea de que no, que todo lo que esté disponible lo puedo llegar y usar como yo quiera. Y bueno, y sobre todo cambio cultural, que finalmente tal vez es como lo más fuerte, que finalmente por más que una organización pueda invertir, pagar un software acá, que la protección de datos, etcétera, finalmente el cambio cultural. O sea, en ese caso, cómo internamente finalmente nos hacemos cargo de que los distintos colaboradores y trabajadores de una organización realicen un tratamiento adecuado, riguroso, digamos, de lo que es la propia información. Bueno, así que entra en vigencia en Chile, vamos a ver ahí qué tal nos va. Vale decir que casos como el de Europa fueron igual en su momento súper controversiales. Sucedió que, por ejemplo, 2 años después tuvieron que sacar como otro tipo de reglamentación que como que suavizaba algunas cosas, como que partió, como que era muy dura de golpe. Entonces eso generaba de que en general, todos estaban como en incumplimiento y tampoco había una idea, porque finalmente lo que se busca es que las organizaciones cumplan. Obviamente el objetivo no es generar infracciones, por lo tanto, ante eso, claro, se va a ver, digamos, cómo evoluciona el tema,
como les comento, todavía esta información, digamos que recién pueda comenzar a levantarse esta agencia de datos personales, con un presupuesto bastante escueto que tiene, así que igualmente ahí, bueno, saber, digamos, cómo se desempeña y qué es lo que ocurre en los siguientes meses. Por ahora no hay luces de que se pudiera atrasar, pero la entrada en vigencia se tal vez poco probable, pero eventualmente se duda si realmente para el 1 de diciembre va a haber a alguien operando, o sea, en el sentido si va a estar conformada, poblada con gente, con procedimientos, efectos de poder iniciar lo que serían revisiones. Y bueno, finalmente, además es una agencia que está pensada que va a recibir solicitudes, en el sentido de que, ok, puedo, digamos, hacer una, vamos a llamarlo demanda, a pesar que más bien sería un requerimiento, y en el fondo, si es acatado, se le va a solicitar, en este caso a la organización, que dé una respuesta o se manifieste al respecto y bueno, saber qué tal, cómo avanza este tema en Chile. Bien, bueno, marcos de Profe, referencia para el gobierno de datos. Me dan me disculpan unos minutos, voy a conectar mi PC, pero te escucho perfecto. Gabriel, ¿querías comentar algo? sí, que quería hacer una pregunta porque me imagino que la protección del dato va a cambiar según el grado de importancia que tenga este, ¿o no? Por ejemplo, no sé, Sí. una huella digital tiene otro trato que el nombre, ¿o no? Sí, o sea, las categorías de datos personales son un aspecto sumamente relevante. De hecho, dentro de los mapeos que se espera que hagan las organizaciones en torno a aquello, está de hecho identificar las categorías de datos personales y sin duda hay datos que son más complejos que otros. De hecho, existe, y no lo he mencionado, el concepto de datos sensibles. Igual a veces mal utilizado, porque en verdad la ley establece qué datos se entienden como datos sensibles. Entonces, no es que yo diga, no, es que este dato yo creo que es sensible. O sea, eventualmente la ley lo establece. También establece categorías especiales de datos, por ejemplo, los datos de salud, siempre, digamos, de hecho, ya salió como una noticia al respecto que también ahí se menciona que no es solamente algo regulado esto por esta ley, sino que, por ejemplo, también en la ley de la ficha clínica también hay cierta, digamos, instrucción de norma asociado a lo que es ese tipo de eh, protección y privacidad de dicha información. Pero sí hay cierta información que va a, por supuesto, ser más grave que otra y eso va en la virtud de particularmente qué tanto se refiere usualmente a la vida íntima o el daño que a veces pueda causar o perjuicio pueda causar su revelación. Se considera que cierta información, como por ejemplo puede ser un teléfono, en términos de que igual genera hostigamiento, puede generar, de hecho, por ejemplo, algún tipo de también, no sé, difamación, estafa. Entonces, claro, es por ejemplo un dato que tal vez uno lo considera así como, no, no sé, mi celular, pero también es un dato que igual tiene como su peso, porque finalmente igual hoy día es una herramienta. Ahora, claro, hoy día hay cosas que están buscando que esto se debilite un poco, por ejemplo, este tema que ya comenzó desde hace un tiempo de los call centers, que ahora tienen una forma diferente a nivel numérica. Pero bueno, sin duda, digamos, todavía va a pasar un tiempo antes que, por supuesto, tal vez cambie, a lo mejor un poquito como esa cultura. Hoy día, tal vez nuestros datos personales fluyen, digamos, por la red, lamentablemente. Eh, Debiera eso eventualmente detenerse en algún instante. Tal vez como el caso de Chile, de hecho, más atrasado que de hecho los países latinoamericanos, que en verdad ya venían con esta ley de hace un tiempo atrás. Chile igual tenía una ley, pero la verdad es que esa ley no tenía una agencia que la fiscalizara. Entonces, si bien igual era un incumplimiento, quedaba más con una buena práctica. Gracias. Bueno, marcos de referencia. El gobierno de datos se conoce por tener marcos de referencia. ¿Por qué? Porque en el fondo son formas de gestionar, entendiendo que hay una búsqueda, digamos, de que algo se gestione bien, y usualmente eso parte, digamos, de algún tipo de marco de referencia. El marco de referencia más aceptado comúnmente, que se aplica en muchas organizaciones, es este que les presento, que se llama Dama-Dienbock. Dama-Dienbock, como guía de conocimiento de la gestión de datos, eh, entiende un marco de gestión de datos basado en esta ruleta que se conoce como ruleta Dama,
donde ubica el gobierno de datos como una actividad, digamos, de la gestión de datos, pero aquella que es más estratégica, y por eso la ubica al centro. Y todo el resto, digamos, de estos elementos asociados corresponden a ámbitos de la gestión de datos. O sea, entendemos con ello que la gestión de datos comprende operaciones y procesos a nivel de arquitectura, modelado, almacenamiento, seguridad, integración, documentación, referencia y datos maestro, eh, inteligencia de negocios, metadatos, calidad de datos. O sea, todos los ámbitos que envuelven lo que es la gestión de datos. Y bueno, como toda, un poco como body of knowledge, establece tal vez no muchos como, tal vez el cómo lo voy a implementar, pero sí te establece qué debieras implementar, o el FOE te establece un marco de, bueno, todos estos son los elementos que debes considerar para cada uno. Entonces hay un capítulo para cada uno de estos elementos dentro de este gran, digamos, Biblia de lo que debería ser la gestión de datos. Bueno, es la más utilizada, es un libro como súper universal en ese contexto. Y bueno, también en verdad existen otros. Mencionar acá un poco brevemente acá, digamos, sin dar demasiado detalle. DICAM también es otro marco de referencia que existe a nivel de gobierno de datos. Particularmente este partió por EDM Council, esta, digamos, organización, y a través de ello, la verdad es que, claro, se ha utilizado bastante en el ámbito financiero. Poco tomó ese como, digamos, timón desde la idea de que efectivamente en el caso del mundo financiero hay harta regulación a nivel de lo que viene a ser como la integridad de la información. Y eso entonces hizo que se tomara, digamos, mayor conciencia sobre este tipo de marco en particular. Lo que tiene interesante, que en verdad no lo tiene el DAMA, y en verdad es un poco porque lo mencionamos a efecto, es que tiene un modelo de madurez. Y ese modelo de madurez, en el fondo, lo caracteriza a efectos de poder establecer brechas que uno tenga a nivel de gestión de datos, y en torno a ello entiende cómo pueden ser aplicables ciertos principios. Bajo esa idea, es que entonces también hay otros modelos de madurez. Y acá les voy a, de hecho, comentar un poco, si bien de hecho lo vamos a revisar el día jueves, pero la evaluación que van a tener como parte de este módulo consiste en que ustedes tienen que hacer una evaluación de madurez de la gestión de datos dentro de algún área o su propia organización. La idea es que tal vez sea un área para que en verdad usted tenga malas respuestas, porque eventualmente tal vez si es una organización puede ser demasiado grande, no va a contar probablemente la información que requiere, pero si lo hace sobre tal vez una área o departamento más específico, tal vez donde usted se desenvuelve, pudiera ser más afín. También pudiera ser una empresa ficticia, también, digamos, pudiera ser ese caso, o incluso otra que usted busque información, puede ser que encuentre algo, pero lo que nos interesa es que pueda hacer esa reflexión y la evaluación en torno a todos los ámbitos que va a tener que hacer. Esa evaluación usted la va a hacer con un cuestionario que yo lo voy a facilitar, que de todas maneras no es este framework como tal, sino que es un poco una mezcla. Por un lado, está basado en el Data Maturity Model que tiene CMMI, que en el fondo son famosos por lo que es la creación de modelos de madurez, y tiene algunos elementos que igual están modificados, un poquito adecuados a lo que podría entenderse como mis impronta. Entonces, ante ello, es un modelo que en el fondo, digamos, está basado en el de CMM, y, y que tiene algunas variaciones que también yo he introducido para poder mejorarlo. Y bueno, la idea es que entonces a través de ello va a poder entender los ámbitos que se entiende como relevantes en el contexto de la gestión de datos de una organización, y poder comprender ciertas brechas y con ello poder guiar lo que se entendería como ciertas decisiones. Bueno, y finalmente igual mencionar que hay otro marco de referencia que se llama TOGAF, que en verdad igual es mucho más amplio. Esto viene a ser como un marco finalmente de arquitectura tecnológica de una organización. Por lo tanto, no es solo datos, o sea, tiene como otros elementos. De hecho, en sí no es el dato propiamente tal, así como un componente directamente, pero lo que pasa es que igual es aplicable. En general, si bien como he mencionado, no es algo como exclusivo que trate sobre gestión de datos, la verdad es que sí hay componentes que son aplicables,
puesto que igual la gestión de datos tiene elementos particularmente técnicos y de gobernanza, que por tanto coinciden o en el fondo hacen sentido con lo que viene a ser como este modelo de arquitectura TOGAF, que básicamente establece diferentes ámbitos desde la tecnología y que en ese caso la gestión de datos también, por supuesto, requiere de tecnología para poder funcionar adecuadamente. Bien, voy a referirme un poquitito a las áreas del conocimiento. Acá un poco lo que me interesa a nivel general, que siento que es lo que podría ser como mi aspiración de cara como al resultado de aprendizaje que por supuesto tiene lo que vendría a ser esta etapa dentro de el diplomado, es que usted igual pueda generar cierto vocabulario y que ese vocabulario se alinee con algunas palabras como las que vamos acá a estar mencionando. Como he mencionado, está el tema, por ejemplo, de la arquitectura de datos, que viene a ser esto, y en el fondo es como el diseño estructural de cómo la información va a fluir dentro de una organización. O sea, es algo más conceptual, que en verdad la arquitectura muchas veces se representa a través de modelos conceptuales, que a veces pueden ir bajando la especificación hasta llegar a algo muy específico. Por ejemplo, cuando si le tocaba ver tal vez algún modelo de datos de una base de datos de algún sistema, claro, eso ya es muy específico desde la perspectiva que es ya el modelo lógico, usualmente, como el modelo físico, como lo que de verdad se implementó. Pero eso uno puede ir generando como una abstracción y llega a un punto en donde tú puedes llegar a una capa de abstracción donde tú lo que ves en el fondo no es algo tan técnico, sino que en definitiva son definiciones de cómo la información se transmite tal vez desde un sistema y llega hacia el resto. Eso lo entendemos como la arquitectura de datos, que por supuesto tiene diferentes capas. Eventualmente puede ser que, mira, parto capturando el dato en un CRM, luego hay una parte que la envío a un gestor documental, hay otra información que viaja hacia el RP, hay una información que viaja hacia un data lake, luego esa la tomo, la proceso, la llevo a un data warehouse, luego tal vez lo consumo desde una vista que finalmente, claro, entonces ese proceso de poder entender ese mapeo es lo que llamamos arquitectura de datos, de la perspectiva de cómo se diseña esa, digamos, ciclo de vida que tiene el dato dentro de una organización. Nos vamos a referir más sobre el concepto de ciclo de vida que engancha con aquello eh, en lo que vendrían a ser también las siguientes clases. Bueno, modelado y diseño de datos, aquello entendido como lo que vendría a ser la creación de los modelos de datos, un poquito del ámbito más técnico de cómo funciona finalmente la información, tanto la estructurada como la no estructurada, información estructurada cuando uno es, bueno, tengo una tabla que efectivamente tiene la información ordenada, o algo no estructurado que tal vez puede ser, por ejemplo, una canción, efectivamente, tal vez es como un archivo finalmente, pero igualmente es un dato, ¿sí? Un dato no estructurado. Almacenamiento y operaciones de datos, todo lo relacionado finalmente con la infraestructura del almacenamiento, o sea, finalmente la base de datos misma como tal, no el cómo se modela, que es lo que acabamos de mencionar, sino ya el cómo lo almaceno, efectivamente cómo lo hago seguro, cómo hago que ese dato se integre y pueda finalmente ser útil para las diferentes operaciones de una organización. Datos maestros y de referencia. Datos maestros en general aparecen no solamente en este tipo de marco de referencia, sino que también en otros. Son usualmente los datos que se entienden comunes a lo largo de toda la organización. Por ejemplo, puede ser que el dato de los clientes sea un dato maestro. Puede ser que haya un dato de, por ejemplo, en las sucursales también sea un dato maestro. Y lo que los diferencia un poco de los datos de referencia es que usualmente el dato de referencia termina siendo muchas veces un mapeo de códigos, donde por ejemplo digo, mira, tal vez en el RP tengo el código 174 para algo y en el otro tengo el código 789. Ah, entonces el mapeo de eso lo entiende como el código, o sea, como el dato de referencia. Son importantes porque si bien puede parecer como algo, pero súper específico el ejemplo que estoy dando, pero puede ser que efectivamente eso sea súper relevante, porque tal vez sin eso no logro transformar el dato en información, o sea, no logro contextualizarlo adecuadamente para poder trabajar con él. Entonces pasa de ser algo no tan simple. Y porque por otra parte, muchas veces estos elementos que menciono como mapeos, diccionarios que pueden haber de información, no siempre son tan explícitos, de la perspectiva que los sistemas no necesariamente todos los sistemas nacen o nacieron para estar conectados entre sí.
Y de hecho ahí nace un concepto, que también ya lo vamos a mencionar, pero que de hecho, bueno, que conecta con esto, que vendrá a ser la interoperabilidad de la información. La interoperabilidad corresponde a la capacidad que tienen los datos de poder conversar entre sí, entre diferentes plataformas, sistemas. Acá lo importante es que muchas veces hoy día ya no se habla de la integración del dato desde el punto de vista de que el dato tengo que sí o sí moverlo. Acá la diferencia es la siguiente. Integración es que yo muevo el dato de un lado a otro. O sea, yo tengo el dato acá, lo tomo, lo dejo allá. Eso es integración. Ya bueno, si lo dejo allá o es una copia o no, eso ya es otro cuento, pero en definitiva yo es como que el dato físicamente lo llevo a un lugar. Eso usualmente le llamamos integración. El hecho de que el dato que yo veo en un lugar lo puedo dejar en otro lugar. Cuando hablamos de interoperabilidad nos referimos a algo de hecho más estratégico. Es la capacidad que tiene el dato de poder fluir, compatibilizarse a través de diferentes sistemas y plataformas. O sea, en el fondo es algo más, uno diría, proactivo. Eventualmente la integración tal vez es más reactiva, en el fondo necesito el dato allá, hago algo para que el dato esté allá. Y en el caso de la interoperabilidad como algo más proactivo, particularmente el cómo me aseguro que efectivamente vamos a poder estar operando con nuestros datos de manera consistente a lo largo de el flujo que siga en los diferentes sistemas y plataformas. Y ya entrando hacia otras áreas, por un lado, Data Warehouse y inteligencia de negocio. Aquí hablamos de un foco en recolectar, almacenar la información, usualmente a través de bases de datos especializadas para aquello. Ese concepto de Data Warehousing uno lo podría traducir como almacén de datos, que hoy día el Data Warehouse viene a ser una posibilidad de almacenar información. Pero también hay otras, por supuesto, como los data lakes, que tienen, por supuesto, todas sus ventajas, desventajas, más que eso incluso sus adecuaciones, que para ciertos problemas de negocio los puedo solucionar a través de algún tipo de base u otra. Pero bueno, en definitiva, la problemática típica de que tal vez tengo muchos sistemas, que en verdad no es una problemática en sí, se resuelve desde el punto de vista de la explotación del dato, usualmente a través de estas plataformas de gestión, que en el fondo es contar con una plataforma de gestión centralizada que permita que yo pueda centralizar la recolección, almacenamiento y análisis de los datos sin tener que necesariamente decir que quiero todo un sistema para todo. O sea, no es que quiero que todos los sistemas que tiene la organización se unifiquen, que pueden ser muchas veces más de 100, 200 sistemas, 300 sistemas, pero sí eventualmente que tengan lugares de puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro usualmente son los denominados Data Warehouse, Data Lake con sus respectivas variaciones, que en verdad no entraré demasiado en detalle en aquello. Y bueno, también gestión de documentos y contenido, aquello como todo lo que vendría a ser el dato no estructurado, desde la idea de que no solamente la información tiene que estar en base de datos, como lo acabamos de mencionar, en las últimas áreas del conocimiento, muy asociada a ello, sino que en definitiva también considera lo que son los aspectos de cómo se gestiona el contenido, ¿sí? Y en ese caso incluso el dato entendido no necesariamente como algo digital, sino también digamos algo que pudiera estar en otro medio. Seguridad de datos, lo ya hemos hablado un poquito, esto es más por el lado de la privacidad. Eh, la privacidad, si uno hiciera un diagrama de Venn, esto que son como circulitos que se encuentran con la seguridad, importante entender de que intersecta, pero no todo, no es que uno esté contenido en el otro. La privacidad, puramente tal, está asociada con la transparencia que hay de cara a las personas de cómo se van a usar sus datos, cómo es la transparencia en el uso de los datos. Eso es privacidad como pura. Y se confunde a veces un poquito con la protección del dato, que actualmente tiene más que ver con las medidas técnicas que yo hago para que eventualmente eso se cumpla. O básicamente que las promesas, técnicamente, o acuerdos que hago con el titular del dato se cumplan. Y ahí es donde la seguridad de datos aparece, que en el fondo hay un punto de intersección que está asociado a efectivamente medidas que deben tomarse a efectos de resguardar lo que se entendería como datos personales, datos privados. Pero hay otras cosas propias de la privacidad de datos que no necesariamente encajan directamente con la seguridad. Usualmente para este marco probablemente sí,
pero lo menciono porque a veces son conceptos que no necesariamente se envuelven tan perfectamente, sino que tienen un poquito como patitas en ello. La seguridad se enfoca, en el fondo, en proteger los datos desde tres aristas: confidencialidad, integridad y disponibilidad, para que puedan existir, digamos, las operaciones de una organización, que en el fondo se cumplan esos tres atributos que he mencionado, mientras que la privacidad va desde la perspectiva de que las personas sean conscientes y estén, digamos, en todo ámbito consentidos los usos que se van a dar en torno a sus datos personales. Metadato es un concepto de dar un dato a otro dato. O sea, en el fondo es explicar los datos, tener, digamos, glosarios, tener diccionarios que permiten una comprensión de lo que vendría a ser la información. Eh, y por tanto, claro, son relevantes desde el punto de vista de que, por ejemplo, hoy día, de hecho, se apunta de que los datos tienen que estar correctamente catalogados, con descripción y todo eso, para que, por ejemplo, herramientas como la IA puedan operar sobre esa información. ¿Cuál es un poco el tema? La IA, herramientas de IA, de inteligencia artificial, pudieran operar perfectamente si es que conocen la información, pero no la conocen, porque ven cómo se llama un campo, el campo se llama monto. Chuta, ¿monto de qué? Entonces, estos metadatos que pueden decirme, mira, este es el monto de pago que registró el cliente dentro de Claro. Entonces, si tú le das el contexto necesario, tú en el fondo le estás entregando, por así decirlo, pequeños prompts, donde en el fondo ya no solamente voy a entregarte la instrucción, sino que además te voy a entregar un contexto de lo que vas a tener como información. Y eso hace entonces que pueda fluir la IA, porque en el fondo, al estar etiquetada la información, generas el entorno de que el uso de la información, por supuesto, que va a ser más inmediato. O sea, hoy día el metadato, que inicialmente tal vez siempre se pensó más de la perspectiva de poder tener documentación, de tener quien pudiera hacer mantención, como pensando como en la reutilización, hoy día incluso está siendo un importante catalizador a efectos de la IA, a efectos de poder comprender en definitiva cómo es esa información y finalmente también cómo se va a utilizar para efectos de herramientas de automatización en ese caso. Calidad de datos, que bueno, siempre es un aspecto acá un poquito ambiguo. Lo que pasa que con la calidad del dato es que no es que se diga que el dato es de calidad porque esté más completo, porque esté en mayúscula, todo, claro. O sea, en sí la calidad del dato es que el dato eh, cumpla con lo que la gente necesita que cumpla. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo lo que necesito es una fecha, porque necesito poder medir cuánto es el tiempo que está transcurriendo entre dos, digamos, sucesos, yo necesito que haya siempre una fecha, entonces no puede el día de mañana ver ahí un texto que me diga anteayer. y, y ya así, oye, pero ¿cómo alguien escribe eso? Así como que, ¿qué fecha es esta? Ni siquiera sé cuándo escribe eso. Entonces, eso es un problema de calidad, pero en el fondo es porque yo quiero darle un uso a ese dato y en el fondo no puedo darlo. Eh, si yo tengo un sistema y tengo los apellidos todo mal escrito, y en verdad no me interesa nada las personas que están ahí y solo me interesa el dato tal vez de tener alguna información de cuando, por ejemplo, hicieron alguna conexión dentro, tal vez, por ejemplo, de un aeropuerto, algún Wi-Fi, tal vez en verdad no me importa la calidad del dato, porque me da lo mismo si cuando yo le pedí el nombre colocó Bad Bunny y finalmente como que me dio lo mismo, porque finalmente para mí es una conexión que se hizo, se entregó un servicio, ok, lo usó, fin, y en verdad no me interesa si el dato del nombre era bueno o malo, en verdad me da lo mismo. Entonces, hay un poquito como lo que hay que diferenciar es que, claro, no es que hayan reglas que te digan, sí, mira, tienes que tener sobre el 5% claro, ¿verdad? Ese tipo de reglas suelen existir, pero las suelen dar los negocios, o sea, la da el proceso. El uso que se le va a dar al dato es lo que hace que el dato sea de calidad o no. O sea, igual a todas luces, técnicamente uno puede decir, al menos hasta cierto ámbito, que es incluso subjetivo. Porque es subjetivo porque en verdad depende del uso que tú le vas a dar. Ahora, claro, entendido el uso, deja de ser subjetivo, porque básicamente va a quedar supeditado a que, bueno, el dato debe cumplir una cierta regla. Entonces transformo eso en requisitos.
Y los requisitos yo los puedo medir. Y ahí es donde entonces la calidad pasa a ser más objetiva. Y es, ok, entonces identifico que lo que necesito es en este campo tener siempre una fecha. Y podré entonces decir que cada vez que tenga una fecha válida, y bueno, y que sea una fecha válida, que por ejemplo no diga 1900 o que no diga 1989. Entonces, entendiendo eso, digo, ok, entonces voy a validar que sea una fecha, por ejemplo, de los últimos 20 días, y lo entenderé como una fecha correcta. Entonces ahí estamos ya hablando de que la calidad se transforma en algo medible, algo que lo puedo llevar a la práctica porque establecí un requisito en torno a ello de acuerdo a una necesidad que se había previamente identificado. Andrés. Quería comentar que igual esas cosas pueden ir mutando. Por ejemplo, nos pasó una vez en el banco que para hacer tarjetas adicionales, uno podía, como dices tú, poner cualquier nombre a la tarjeta adicional y pasársela a un tercero para que la utilizara porque, como tú como titular. Pero después nos hizo un reparo las unidades de AML, que son los que hacen todo el monitoreo por lavado activo, terrorismo, etcétera, etcétera, donde tenían una serie de tarjetas que no tenían un nombre correcto asociado. Entonces ahí nos hicieron el reparo sobre eso y después tuvimos que hacer un cambio en que a partir del root se eligiera el nombre. Claro, o sea, efectivamente también siempre van evolucionando y de hecho hay un aspecto que siempre tienen en cuenta estos marcos de referencia es que siempre tiene que haber una gobernabilidad de finalmente cada uno de estos ámbitos de gestión. Y eso muchas veces implica que, por ejemplo, hoy día un mismo requisito de calidad del dato puede ser que el día de mañana sea distinto. Puede ser que el negocio cambia diametralmente y de repente pasa a ser importante algo, pasa a ser importante capturar algo. Entonces ahí me doy cuenta que mi problema de calidad de datos es que a mí me interesa la fecha que es justo la que no estoy capturando. O me interesa tener justo el dato, pero justo ese dato no se lo pedí. O me di cuenta que tenía que haberle hecho una pregunta en la encuesta de satisfacción que no la estoy haciendo. Y ahí también, de hecho, muchas veces ahí se habla que también eso puede entenderse como un problema de calidad del dato, porque en el fondo es, en cierto ámbito, que el dato no está. O sea, decir, necesito el dato, pero no lo tengo. O tal vez lo tengo parcialmente, porque tal vez hay, por ejemplo, algún tipo de formulario que sí lo pidió, otro que no, y bueno, me quedé un poquito con datos desbalanceados. Efectivamente, muchas gracias, Andrea. Y bueno, finalmente, digamos acá ya, cerrando también nuestra clase del día de hoy, claro, y gobierno de datos, que en verdad igual, dentro de este marco de referencia de DAMA, se considera un área del conocimiento. O sea, en el fondo igual es un área de gestión de datos que particularmente se refiere al área, digamos, un poco más estratégica finalmente de la gestión de datos, como he mencionado, aquello que habla de políticas, procesos, roles, y estándares asociados a que los datos sean de calidad, seguridad, usabilidad correcta, entre otras cualidades que usted pudiera querer asociar, que en verdad pudieran ser todas aplicables, en la medida que aquellas cualidades aporten valor a la organización. Bueno, y con eso quedamos hasta la sesión de hoy. Nos quedó un poquitito, pero lo vamos empezando, que igualmente son temas que vamos a ir comentando también en la siguiente sesión, donde voy a presentarle un poco algunos aspectos a considerar en el diseño de un programa de gobierno de datos. Lo vamos a ver igualmente bastante soft, comenzando la siguiente sesión, porque igual, claro, van a empezar a aparecer como varios conceptos, pero por supuesto lo que me interesa, como mencionaba, formar es, por un lado, un cierto lenguaje y que en el fondo se comprenda, desde luego desde la perspectiva, por qué considerar gobierno de datos o por qué debería considerar gobierno de datos dentro de una estrategia de transformación digital. De hecho, sin ir más lejos, bueno, nuestra universidad también lo entiende de esa manera. Nuestra dirección de transformación digital tiene el área de gobierno de datos, que es la que yo lidero, y donde además, en nuestro caso, se identificó que no solamente tenía que tener gobierno de datos, sino que también tenía que tener inteligencia de negocio, porque finalmente era aquello como actividad lo que iba a dar más valor a la organización, desde el punto de vista de nosotros, de poder contar con información oportuna para la toma de decisiones en los procesos de la universidad. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo entonces el día jueves, donde continuamos con esta temática y vemos también lo que vendría a ser esta segunda parte, que va a ser referirnos a la evaluación de madurez de la gestión de datos, que como le menciono es la evaluación que usted tiene que hacer
De todas maneras, bueno, está Eduardo, le insto a Eduardo, y no sé si lo tienes que revisar tal vez con Sergio o con Norieta o con alguien más, a efectos de ver si podemos, por ejemplo, adelantar de que ya puedan ver la evaluación. ¿Sería eso generarle Sí. oportuno, Eduardo? Así que te pido que lo Lo puedas revisar y conversé, muchas de gracias. hecho, lo conversé con Sergio y mañana voy a hablar con Orieta para que puedan tener acceso ya de antemano a la próxima evaluación. Así Súper. que sí, ahí yo les voy a informar de todas maneras por el foro novedades. Perfecto. Y como les comento, la idea es que el día jueves, igual como que hablemos de aquello y como que no se lleven como las dudas de general de qué es lo que tienen que hacer y ahí podamos destinar un pequeño momento a que podamos como revisar en conjunto cuál es la expectativa que hay en torno a aquello. Y como menciono, claro, en sí consiste en que usted haga una evaluación, o sea, usted haga como que conteste el cuestionario. Y para ello, claro, va a tener que ir como reflexionando y entendiendo, digamos, ciertas brechas, ciertos aspectos, digamos, eh, de existencia o desarrollo de algún tipo de capacidad dentro de su organización. Idealmente, o como digo, tal vez recomendable acotarlo a su área o a algún departamento, cosa que usted pueda tener información que le permita a usted hacer como esta pequeña autoevaluación. Cuando digamos un estado de la madurez, no hay una revelación de información personal, nada que tenga que conseguirse en verdad muy elaborado, solamente en el fondo que tenga un contexto que le permita a usted reflexionar en torno a ámbitos, digamos, de mejora de gestión de una organización. Bueno, eso entonces, que descanse, tenga buena semana y nos estamos viendo el día jueves. No sé Muchas si hay gracias alguna por duda el de dato. algo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Mauricio. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Joana, cuéntame. ¿O estás Me en mute? equivoqué, profesor, disculpe. Le iba a mandar un Ok, corazón. no te preocupes. Ya. Bueno, genial.